casi ya un mes del nuevo gobierno y hay que platicar acerca de cómo lograr que la economía despegue, que la economía que se ponga activa la economía, pero también que los rezagos sociales, que son muchos, puedan ir caminando. Ya se sabe que en un mes pues, no se puede decir que se va a resolver todo, incluso no se puede resolver nada, dicen algunos de los analistas, pero sí hay que trazar un camino y saber aproximadamente por dónde va la estrategia de gobierno. Tenemos dos invitadas hoy, una de ellas aquí presencial, ya está con nosotros, es la licenciada Ana de Molina, fue ministra de Finanzas, también ministra de Educación, fue secretaria ejecutiva de la Presidencia de la República y también integrante de la Junta Monetaria, y bueno, ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional, en el BID, en el Banco Mundial. En general tiene una gran experiencia en este tema. Y también por la vía telefónica tenemos a la licenciada María Antonieta de Bonilla, presidió el Banco de Guatemala, fue ministra de Finanzas y es actual decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar. Así que experiencia aquí no va a faltar. Empiezo con la licenciada de Molina. Licenciada de Molina, gracias por estar acá. El tráfico no estuvo tan complicado, ¿verdad? La verdad que para ser lunes creí que iba a estar más complicado. Muy bien, eso me alegra mucho. Empiezo con usted con una pregunta básica. Después del casi mes de la administración Bernardo Arévalo, ¿qué le llama la atención a usted en cuanto a cómo han ido desarrollando la estrategia de gobierno? Buenos días. Buenos días, Luis Felipe, y buenos días a la audiencia. Muchísimas gracias por su renovada invitación. Entiendo que también nos acompaña la licenciada de Bonilla. Ahí está lista ya. También un saludo por la vía telefónica. Para mi colega muy apreciada. Sí, efectivamente, habiendo uno estado en el gobierno, sabe que ni siquiera 4 años, ¿verdad?, son suficientes. Especialmente en el caso de Guatemala, que nos enfrentamos a problemas estructurales, en donde ha faltado sostenibilidad en las políticas públicas. Cada gobierno considera que ingresa con un plan de gobierno, al final ni eso se llega a ejecutar. Entonces se trata más de acciones aisladas que no llegan a resolver verdaderamente los problemas de fondo. Y eso ha ocasionado ya un rezago, una falta de inclusión, de desigualdad. Y menciono esto porque luego quiero retomar esas palabras. En nuestro país, por lo tanto, 30 días, efectivamente, como usted decía al inicio, Luis Felipe, no es nada, ¿no? Pero sí permite visualizar una direccionalidad hacia dónde va el gobierno, ¿verdad? En dónde está enfocando la brújula. A mí me parece que un tema importante es, bueno, fue el nombramiento del gabinete, en cuanto a que, si bien hubo ahí algunos aspectos que tuvieron que reconsiderarse, se trató de tener una visión de personas técnicas, no necesariamente que fueran del partido, sino con conocimiento y que tuvieran un reconocimiento de probidad. Eso es importante. Otro elemento que me parece también de resaltar es el discurso y la acción que ha tomado el presidente Arévalo en cuanto a una actitud dialógica. El diálogo es fundamental y una base importante para la construcción de la democracia. Y no hay que tener miedo al diálogo y a sentar alrededor de la mesa a todos los sectores, a los pueblos originarios. Todos somos Guatemala y todos tenemos voz para ser escuchados. Y no necesariamente vamos a tener la misma opinión, pero de eso se trata la democracia. Y en ese sentido considero que el presidente ha comenzado a tender puentes de diálogo, que debe ser con todos los sectores, sector social, empresarial, político, es fundamental. Diálogos como, por ejemplo, usted mencionaría en eso la manera en que se va a elegir a los gobernadores, el acuerdo agrario, algo como eso. Por ejemplo, sí, sí. Me parece que esa mesa agraria es importante. Yo creo que en Guatemala tenemos que ir dejando atrás ciertos estereotipos de que si sentamos a ciertos sectores y que si estamos hablando de acceso a la tierra, por ejemplo,
Ya no tenemos que estar hablando de derecha y de izquierda. Aquí tenemos que estar hablando de lo que la Constitución establece y es el bien común. La Constitución establece la justicia social y yo recuerdo, y creo que lo mencioné en algún momento acá, en un discurso que el licenciado de León, que en paz descanse, el expresidente Ramiro de León, con aquello de mencionar justicia social, no se habían suscrito los acuerdos de paz, estamos hablando de 30 años atrás, pero si se mencionaba justicia social o era comunista o verdad, entonces yo sí creo que en este momento lo importante es la unidad de la nación, la construcción de una nación incluyente. Somos un país multiétnico, multilingüe, pluricultural, eso dicen los acuerdos de paz, que se han dejado y me considero que son ejercicios que se han tenido de diálogo que no han llegado realmente a concretarse. Por ejemplo, yo estuve en el ejercicio del pacto fiscal, conciliando la mesa entre el sector social y el sector empresarial, y se llegó al pacto. Incluso fuimos invitados fuera de Guatemala a contar esa experiencia, y en otros lugares se ejecutó y aquí estamos sin poder ejecutar esa política fiscal. Lo mismo, un esfuerzo que se hizo con las mesas de diálogo, auspiciado con Naciones Unidas y la OEA, y pues me correspondió coordinar la mesa de diálogo económica y social, y muchas organizaciones sociales, económicas, empresariales llevaron su agenda. Y luego se tornó en la agenda la sumatoria de todos aquellos puntos que fueron el acuerdo. Y ahí comenzamos, ¿verdad?, a potenciar acuerdos, y llegó a construirse una agenda que posteriormente se presentó al gobierno, pero que tampoco, pues lamentablemente se retomó. Entonces creo que ahora hay una oportunidad de que, si viene de la cabeza esa actitud de diálogo, esa actitud dialógica, se ejecute. Bueno, voy ahora con la licenciada María Antonieta de Bonilla. Licenciada María Antonieta de Bonilla, hay una frase muy común que se escucha cuando la gente llega al gobierno: no es lo mismo verla venir que platicar con ella. ¿A usted no le parece que en el caso de este gobierno está encontrando una realidad incluso más cuesta arriba que otros gobiernos que empezaron en enero y que, bueno, tuvieron la herencia del anterior? No sé cuál es su opinión al respecto, pero la escuchamos ahora mismo. Buenos días. Buenos días, Luis Felipe, a la estimable audiencia y también a la licenciada de Molina. Considero que esa es una realidad, no solo para Guatemala, sino que para los demás países también, en Latinoamérica o en otras latitudes, pero hablemos de Guatemala y Latinoamérica. Sí, es importante que en el momento en que ya se toma posesión, un nuevo gobierno toma posesión, pues se va a encontrar realmente y va a conocer ya a profundidad cuáles son las situaciones que se dan. Desde cada cartera se tiene que realizar un diagnóstico, que es lo que se ha estado haciendo también en estos días, y muchas veces se encuentra que sí es cuesta arriba, sobre todo por los muchos problemas que enfrentamos en Guatemala y también los otros países, pero en Guatemala pues tenemos grandes contrastes. Sabemos que por un lado una fortaleza muy importante en términos de la estabilidad macroeconómica, que se ha mantenido ya por tantos años que tendemos a pensar que es algo que está ahí, que ya llegó y que ya se alcanzó. Esto no es así, esto hay que cuidarlo siempre, y veamos los problemas que tienen otros países, en donde este es uno de los problemas principales, y al entrar un gobierno es a lo que tiene que enfrentarse de primero para poder avanzar en otras áreas. Miremos el caso de Argentina, que sé que ha sido tal vez el más extremo en volatilidad y desestabilidad macroeconómica en la región de América Latina, pero en donde el presidente, que es reciente, también pues anuncia una serie de acciones y medidas, pero ya la implementación de estas medidas es otra. Y por eso es que yo coincido con lo que decía la licenciada de Molina, de la importancia de impulsar el diálogo, y es algo que considero que el presidente y su equipo le están dando prioridad a que este sea con todos los sectores y grupos de la población. Porque en realidad, pues ya decía, en Guatemala tenemos
dos caras de una moneda. Por un lado, esa fortaleza macroeconómica que ha permitido a Guatemala una importante resiliencia ante los choques externos, diferentes choques, incluso los problemas de clima, los choques como la pandemia, anteriormente la crisis financiera. Pero por otra parte, los índices de pobreza y desigualdad son elevados en Guatemala. Tenemos un nivel muy alto de informalidad, una infraestructura deficiente, niveles bajos de inversión pública y privada, un rezago muy fuerte también en productividad. Entonces, en general, un rezago socioeconómico muy importante al compararlo con otros países, incluso de similar ingreso per cápita. Y desde mi punto de vista, esto obedece en buena medida a que se ha carecido de una visión de largo plazo para el desarrollo de Guatemala. O sea, no tenemos una agenda de país con visión de largo plazo. Y esto ha resultado en políticas públicas fragmentadas y de corto plazo. Y esto definitivamente va a impedir el logro de los objetivos para reducir estas brechas socioeconómicas y para poner al país en condiciones de competir a nivel global y poder atraer esas inversiones que tanto se necesitan, generación de empleo, más crecimiento, pero como decía, al mismo tiempo que se atienden los problemas estructurales para reducir esas brechas socioeconómicas. Entonces, considero que el tema del diálogo es fundamental y lo que estamos viendo, pues ojalá se consolide y continúe, poderse sentar en la mesa con diferentes grupos de la población, diferentes sectores y llegar a consensos. No es fácil, esto no es fácil definitivamente, pero es algo que no se puede dejar de hacer. Y como decía la licenciada de Molina, queremos además fortalecer la democracia. Algo que muchos cuando la ven de afuera no se imaginan lo que es y ya cuando entran dicen wow, no me esperaba esto. Quienes me acompañan son Ana de Molina aquí en cabina, ha sido 2 veces ministra de Finanzas y también ministra de Educación, y por la vía telefónica María Antonieta de Bonilla, que ha presidido el Banco de Guatemala y también ha sido ministra de Finanzas, entre otras cosas. Así que yo dejé en el aire un par de preguntas que eran repreguntas en realidad, luego de la generalidad que tratamos en el primer bloque. Licenciada de Molina, esto que mencionaba, solo en el MAGA, se sabe que retiran 257 contratos que les dejaron ahí así de última hora, pero eso está trascendiendo en diferentes ministerios, que contratos de 20,000, 25,000 quetzales que entraron el 1 de enero, gente que no le pagaron sus prestaciones y están acumuladas y que lo más seguro es que si van a los tribunales van a ganar. Esas herencias, ¿cómo administrarlas? ¿Qué hacer con ellas? No me atrevo a generalizar, pero asumo que no va a ser el único ministerio que tenga ese problema u otro tipo de problemas. Yo siempre he considerado que en la administración pública se debe visualizar la gestión como una carretera de doble carril. La de la coyuntura y de corto plazo, o cortísimo plazo, y la del mediano y largo plazo. Y hay coyuntura que no nos debe tampoco dejar de ver los procesos de largo plazo, porque hay que atenderlo y además la población espera esos resultados inmediatos. Y tampoco quedarnos solo en el largo plazo sin ver lo que está como un problema eminente, heredado muchas veces, o que surgen como factores emergentes. Me parece que en el gobierno siempre es importante y necesario generar puntos de inflexión, o sea, cambiar la direccionalidad de una tendencia o de una trayectoria que se viene teniendo, pero eso no es fácil. Se puede, sí es posible, yo sí lo afirmo con certeza que sí es posible generar puntos de inflexión, pero requiere de un esfuerzo muy grande dentro de la propia institución a nivel sectorial. Viendo los asuntos de manera integral. Y además a nivel de todo el gobierno, de manera integral. Una visión integral es fundamental. A mí me parecía cuando teníamos las reuniones de gabinete, ¿verdad? Cada quien sentado en su respectiva silla, ¿verdad? Y entonces cada ministro informando su quehacer, sus resultados, sus avances, en fin. Pero
Por ejemplo, educación se puede esforzar mucho en el tema de atención en educación preescolar, por ejemplo, la preprimaria, pero el niño llega desnutrido, llega con sueño, llega con hambre, no hay agua en las escuelas. ¿Quién tiene que atender eso? No es educación. Entonces tiene que voltear a ver al Ministerio de Salud, a la CESAN, a otras dependencias. A eso me refiero de una manera muy sencilla, muy práctica, con esa visión integral. Y así muchas otras. Agricultura tiene que ver a comunicaciones con los caminos de acceso, tiene que ver con toda una infraestructura productiva. Por lo tanto, sí creo que hay una necesidad de ver coyuntura, corto plazo, mediano y largo plazo, al unísono y de manera integral, que pues la vicepresidencia coordina en gran medida y lo ha hecho así gabinetes, ¿verdad? Pero al final es el presidente quien coordina todo el gobierno y a quien corresponde al final del día tener toda esa coordinación integral de ese programa de gobierno. Yo estoy utilizando, digamos, el renglón de las plazas heredadas como una manera de punto de referencia para hacer el análisis. Por eso voy ahora con la licenciada de Bonilla, porque en realidad uno desde la lógica del ciudadano dice, bueno, heredar plazas que no sirven para nada tendría que ser penado por la ley, que es robarle al erario público, pero todo eso se vuelve complicado a la hora de ponerlo sobre la mesa. ¿Cómo tendría que manejarse eso, licenciada de Bonilla, tomando en cuenta que no hay en Guatemala un servicio civil ya consolidado? No hay, porque hay gente técnica que muchas veces es despedida en la limpia, digamos, cuando entra un nuevo gobierno. Yo sé que es complicado todo esto, pero ¿usted cómo lo ve? Sí, Luis Felipe. Bueno, primero quisiera comentar que muchas veces estos temas del día a día, urgentes y de coyuntura, absorben mucho tiempo. Y sobre todo al inicio de un gobierno, cuando los ministros respectivos también toman posesión de sus carteras y se encuentran situaciones como esta. Yo también lo experimenté y creo que muchos que hemos pasado por el gobierno lo hemos experimentado cuando estuve de ministra de Finanzas y que, por cierto, no se había aprobado un presupuesto nuevo, entonces estaba vigente el del año anterior, y encontramos grandes compromisos de gasto que había dejado amarrados el gobierno saliente. Entre ellos, pues me voy a referir a algunos se derivaban de pactos salariales que se habían negociado, pero que entraban en vigencia justamente al comenzar el nuevo gobierno. El pago de los ex-PAC también era uno de esos grandes compromisos, para mencionar algunos. Habían muchos compromisos de gasto en donde se hicieron estas negociaciones, como decía, pero estaban en vigencia hasta con el nuevo gobierno y no habían los recursos. Aparte de eso, pues hubo una situación de resoluciones de Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, en donde quedaron impuestos sin vigencia. Entonces había una situación también bastante crítica por el lado de los ingresos, amarrado a este incremento de gasto que se derivaba de compromisos. Era importante entonces ahí ir encontrando las soluciones. Usted mencionó muy bien lo que ocurre a veces cuando son acuerdos que se hacen o negociaciones de plazas o de contratos, en donde a veces desde el punto de vista legal es difícil dejarlo sin efecto. Y sí, eso está amarrado también precisamente a esa ley vigente desde hace mucho tiempo del servicio civil, en donde no se selecciona al servidor público en base a sus méritos o capacidades, sino que generalmente es con base a clientelismo, por mencionarlo así. Se requiere definitivamente estos diagnósticos y un análisis legal para determinar precisamente si son legales, si no hay algo que se pueda hacer para dar marcha atrás. Ese es un análisis obligatorio. Y luego el tema de repercusiones que pueden haber en el presupuesto y cómo entonces ir preparando también, si se requiere, propuestas de ajustes presupuestarios
en donde se puedan atender, digamos, estos gastos que no se tenían en cuenta. Hacia adelante, los cambios estructurales siguen siendo fundamentales. La reforma de la Ley de Servicio Civil sigue siendo algo que está pendiente desde hace mucho tiempo y que es esencial entrar a esa reforma y precisamente que no se den este tipo de situaciones hacia adelante. Pero en el corto plazo, si hay esos compromisos y si desde el punto de vista legal esto se requiere, como decía, de un análisis muy profundo, hay que hacerlo, pues entonces de ahí ya viene el tema del presupuesto, de analizar el presupuesto, no solo para este tema, entiendo que ya lo están analizando también por otras prioridades y programas del plan de gobierno que no sería posible comenzar a implementar con el presupuesto actual, que es el que venía del año pasado. Bueno, ese fue todo otro gran tema que no vamos a entrar en esos detalles. Al final, yo, en mi opinión, soy de las que considera que fue lo mejor, pero eso no quiere decir que no vaya a necesitar ajustes. Y yo considero que es fundamental ese trabajo de los gabinetes. Ya hemos visto en varios de los gobiernos anteriores, no solo en el saliente, que dejó de tener realmente esa relevancia los gabinetes como tal, incluyendo el gabinete económico y otros gabinetes, porque es necesario llegar a consensos también adentro del gobierno. Muchas veces hemos visto gobiernos en donde los ministros difieren y se contradicen en puntos de vista y en hacia dónde quieren llevar las políticas entre diferentes carteras o entre vicepresidente y presidente. Entonces eso no coadyuva a los avances. Es necesario que el gabinete tenga una cohesión y que apunten todos a los mismos objetivos de país para poder trabajar coordinadamente, porque trabajar en forma aislada es muy difícil. Entonces, pues yo tengo la expectativa de que ahora se retome el tema de estos gabinetes y lo que está establecido que sea su función, poder llegar a consensos, llevar propuestas al gabinete general, pero insisto, esa cohesión también a lo interno del gobierno es fundamental y ese diálogo constante a lo interno del gobierno para temas de coordinación es clave. Tantas cosas que preguntar. La verdad es que tengo la tentación de hacer otra interrogante, plantear otra en este sentido, porque la verdad es que pues queda, por ejemplo, el tema de las plazas que, bueno, ha estado circulando mucho, esto del MAGA, pues, 257 contratos rescindidos, y así seguramente habrá más noticias. Hay obras que quedan comprometidas, pero hay una herencia que, digamos, se podría decir que es inédita, la herencia de una fiscal general que tiene un enfrentamiento directo con el presidente, que durante la campaña él dijo que iba a pedir su renuncia porque, bueno, fue muy evidente que el Ministerio Público de algún modo no quería que él tomara posesión. No de algún modo, no quería que tomara posesión, él de algún modo está de más. Entonces, en este caso, licenciada de Molina, manejar esa herencia, tener que enfrentar el tema de una fiscal general de un Ministerio Público con el que ha habido roces previo a tomar posesión. ¿Cómo ha visto eso? Solo acoto brevemente con relación a tema de plazas y obras, en la línea de lo que ya mencionó la licenciada de Bonilla. Sí, recordemos que el presupuesto actual es el presupuesto del año pasado. Habría que revisar, porque entonces estas nuevas obras y estas nuevas plazas que fueron asignadas para el año 2024 carecerían de financiamiento. Y es obligatorio que cualquier compromiso tenga fuente de financiamiento. Si no hay fuente de financiamiento, no se puede dar vida legal a esa plaza o a esa obra. O sea, esas obras se quedan porque no hay financiamiento. Solo quería acotar en ese sentido. Un dato interesante. Volvamos entonces a esta herencia. No hay... no es un problema menor, ni mucho menos el tema del MP, el tema de la fiscal general. Y sí, el presidente Bernardo Arévalo lo manifestó muy claramente como parte de la campaña, y fue un clamor popular por parte especialmente de los pueblos ancestrales, ¿verdad? Las autoridades ancestrales, que de alguna manera también fue respaldado luego por distintas fuerzas, ¿verdad?, sociales en el país. Sin embargo, sí creo que tiene que haber toda una estrategia, ¿no? Una estrategia que
que no se vea que es un pulso, porque no es tampoco quién lo gana, ¿no? Aquí no se trata de quitar la autoridad. Yo considero que efectivamente un fiscal general tiene toda la autoridad, recuerdo la génesis del MP, porque fue justamente con los cambios constitucionales. En aquel tiempo, pues yo estaba en finanzas, pero el licenciado León Carpio crea el MP y recuerdo al primer fiscal, el licenciado Ramsés Cuestas. Y había un respeto muy grande del fiscal general, no una subordinación, pero sí un respeto muy grande al presidente como la autoridad que representa. Y creo que eso ya ahora no se ve más bien, y se ha dicho, es un pulso entre el presidente. Es deseable que haya ese respeto, no subordinación. Sí. Respeto siempre es deseable, digamos. Definitivamente. Pero ¿cómo tendría que ser la relación ideal, según usted? De la forma de comportarse, desde las actitudes de dirigirse, ¿no? Al presidente. Yo al presidente lo vi bastante respetuoso. Obviamente se pide la renuncia y no va a ser agradable para quien se le pida, ¿no? Pero sí los tonos, ¿verdad?, de la comunicación, en esa reciprocidad del respeto. Es como que se pierda eso, o sea, está bien, hay una independencia total y eso se reconoce y así es, y así debe ser, así fue concebido, ¿no? Pero verlo ahora como ese pulso, ¿verdad?, yo no lo veo así, no, pues quizá... O sea, preferiría que no fuera así. Es que dentro de mi esquema mental jerárquico, yo no lo concibo así. No es que yo lo prefiera, no lo veo así, ¿verdad? Porque el presidente es el presidente, ¿verdad? Y entonces uno lo ve como la autoridad de gobierno, de país. Están los otros dos organismos, pero tampoco vería que existiera ese tipo de enfrentamiento y de esa falta de respeto como tal. Eso me pareció, no, como ciudadana, no me pareció un elemento positivo. Luego creo que se fueron dando como ciertas instancias, ¿no? La invitación a la participación. Gabinetes pues siempre hay, y yo no voy a entrar en el criterio que utilizó la fiscal, ¿verdad? Ella ya lo manifestó. Pero igual a nuestras reuniones de gabinete llegaba el fiscal, el licenciado Ramsés Cuestas. También estaba el licenciado Asiscro Valladares como Procurador General de la Nación, para enterarse de esos problemas, ¿verdad?, globales de país, por ser abogado del Estado. Y en ningún momento era una subordinación, sino era para que ellos tomaran el pulso de lo que ahí estaba sucediendo. Luego que no funcionó esas reuniones, pues sí veo que ahora el presidente ha dado un poco de espacio, ¿verdad?, a esa polémica. También hay otras... Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.